¿Sabías que la doctrina social de la Iglesia tiene mucho que decir sobre la política, la economía, los derechos humanos y la justicia social? En Cosas Nuevas, Evangelio Siglo XXI, te invitamos a descubrir en cada programa los valores y principios que brotan del Evangelio para transformar el mundo de hoy. Con la conducción de Pablo Casano, un espacio de formación, reflexión y compromiso al alcance de todos. Bienvenidos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Cambiar el aire depende de ti. Ay, te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera, pintarse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola amigos de Radio Corazón y de todas las emisoras conectadas. Hola compañeros del IPSI y hola a todos los que nos siguen mediante las redes de internet. Una vez más, la número 16, estamos en comunicación para compartir un rato con las cosas nuevas Evangelio Siglo XXI. Mejor tentarse a dejar de intentar. Y así será, y a vida muda, mudará. Para la Iglesia, enseñar y difundir la doctrina social pertenece a su misión evangelizadora y forma parte esencial del mensaje cristiano, ya que esta doctrina expone sus consecuencias directas en la vida de la sociedad y encuadra incluso el trabajo cotidiano y las luchas por la justicia en el testimonio a Cristo Salvador. San Juan Pablo II. La semana pasada hablamos del destino universal de los bienes, esa gran orientación que el pensamiento social de la Iglesia hace a la economía o a las personas que dirijan la economía. El destino universal de los bienes, ese principio que al recordarnos que los bienes que Dios creó deben llegar en una medida equitativa a todas las personas, a todas sin distinciones, pone a la vez en su justo punto el derecho sobre la propiedad privada y otros derechos derivados o subordinados, como por ejemplo el del libre comercio, que encuentran su razón de ser en la medida que, en primer lugar, contribuyan al destino universal de los bienes. Y el pensamiento social de la Iglesia no se limita a señalar ese gran principio general, sino que también ofrece otras orientaciones más concretas. Por eso, hoy, en Cosas Nuevas, Evangelio Siglo XXI, nos vamos a preguntar: ¿existen algunas orientaciones concretas para promover una economía con olor a evangelio? La doctrina social de la Iglesia ofrece respuestas específicas sobre la economía que puedan guiar la conducta de los cristianos sobre la economía y también ser ofrecidas a todos los hombres de buena voluntad. De eso vamos a hablar hoy. Girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, Cambiar el aire depende de ti. Ay, te ayudará. Vale la pena una vez más. saber que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera, Pintarse la cara, color esperanza. Tentar al futuro con el corazón. Vale más el presente que el futuro. Dale suave que aquí no hay
¿Existen algunas orientaciones concretas para promover una economía con olor a evangelio? ¿La doctrina social de la Iglesia ofrece respuestas sobre la economía que puedan guiar la conducta de los cristianos sobre este tema y también ser ofrecidas a todos los hombres de buena voluntad? La Iglesia, el magisterio especialmente, con su doctrina social, no entra en cuestiones técnicas y no instituye ni propone sistemas o modelos de organización social. Ello no corresponde a la misión que Cristo le ha confiado. La Iglesia tiene la competencia que le viene del Evangelio, del mensaje de liberación del hombre anunciado y testimoniado por el Hijo de Dios hecho hombre. Con su enseñanza social, la Iglesia quiere anunciar y actualizar el Evangelio en la compleja red de las relaciones sociales. No se trata simplemente de alcanzar al hombre en la sociedad, el hombre como destinatario del anuncio evangélico, sino de fecundar y fermentar en la sociedad misma con el Evangelio, ¿no? Como la levadura en la masa. Y tiene el derecho de ser para el hombre maestra de la verdad de fe, no solo de la verdad del dogma, sino también de la verdad moral que brota de la misma naturaleza humana y del Evangelio. En el afán de fecundar y fermentar la sociedad misma con el Evangelio, el pensamiento social de la Iglesia ha manifestado a lo largo de los tiempos, sin entrar en las cuestiones técnicas específicas de la economía, claras orientaciones sobre la naturaleza moral de los mecanismos económicos. Es decir, que nos vamos a referir a las orientaciones morales sobre los mecanismos económicos. Por ejemplo, una de las palabras que más escuchamos cuando se habla de economía es el mercado. Pareciera que todo pasa por el mercado. Inclusive se le atribuyen sentimientos. Se dice los mercados están nerviosos o los mercados reaccionaran, como si se tratara de personas. Y hay quienes opinan que los mercados, sin mayores aclaraciones, resuelven los problemas económicos por sí solos. Dicen que la ley de la oferta y la demanda soluciona todas las dificultades sin necesidad de otras intervenciones. Benedicto XVI, al que a nadie se le ocurrió acusarlo de comunista, como por ejemplo hacía Francisco, le dedicó varios párrafos al asunto en su encíclica Caridad en la Verdad, manifestando que si hay confianza recíproca y generalizada, retengan esto, ¿no? Si hay confianza recíproca y generalizada, el mercado es la institución económica que permite el encuentro entre las personas, como agentes económicos, que utilizan el contrato como norma de sus relaciones y que intercambian bienes y servicios de consumo para satisfacer sus necesidades y deseos. Pero aclaró también que, sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Hoy, precisamente, esta confianza ha fallado, y esta pérdida de confianza es algo realmente grave. Y añadió Benedicto, la actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales ampliando sin más la lógica mercantil. Repito, la actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales ampliando sin más la lógica mercantil. Debe estar ordenada a la consecución del bien común. La economía, la actividad económica debe estar ordenada a la consecución del bien común, que es responsabilidad sobre todo de la comunidad política. Y siguió diciendo, el gran desafío que tenemos, planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y agravado por la crisis económica financiera actual, es mostrar, tanto en el orden de las ideas como de los comportamientos, que no solo no se puede olvidar o debilitar los principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles, el principio de gratuidad y la lógica del don,
como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria. El principio de gratuidad y la lógica del don pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, pero también de la razón económica misma, una exigencia de la caridad y de la verdad al mismo tiempo. Como vemos, amigos, los mercados, o quizás las personas que los manejan, no pueden olvidar que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria. Y casualmente nos parece donde más suelen fallar es en manejarse en ámbitos de confianza recíproca y generalizadas, ausentes del principio de gratuidad y de expresiones de fraternidad. Por decirlo con nuestras palabras, el afán desmedido de lucro, la desmedida concentración económica que se ha producido a partir de la globalización y la existencia de monopolios cada vez más poderosos, hacen que muchas veces exista muy poca confianza y fraternidad en el manejo de los mercados, y reclamen y hagan indispensable formas de control, ya sea de parte del Estado o de formas organizadas de la comunidad, para garantizar la justicia social. Y entendemos, nosotros, los laicos en particular, estamos llamados a poner claridad sobre la verdadera naturaleza de los mercados, no tanto de su funcionamiento teórico, sino de la manera real como se comportan, y en la medida de nuestras posibilidades, contribuir a organizar sistemas comunitarios que permitan contrarrestar las desviaciones o los comportamientos inmorales de algunos de los agentes de los mercados, en especial de los monopolios, que los utilizan en su beneficio y en perjuicio de los pueblos y de las personas. Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un son que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, Que venga siempre a golpearnos la ventana. yo quiero un son que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. No, 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 no. como un río que camina hacia el mar, ríe, llora, Que aún queda mucho por andar. y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. En esta vida que se me termina, No quiero ya dejarte de cantar. Comunícate con nosotros por WhatsApp al 343-611-8181. Tus preguntas, aportes y reflexiones también son parte de Cosas Nuevas. Evangelio Siglo XXI. Sumate. Y continuamos, mis amigos, buscando respuestas a la pregunta de hoy. ¿Existen algunas orientaciones concretas para promover una economía con olor a evangelio?
En el bloque anterior, tratamos de aclarar los alcances, los riesgos y algunas posibles conductas de la llamada economía de mercado, en palabras de Benedicto XVI. Francisco se manifestó duramente sobre la situación diciendo: no a una economía de exclusión, no a una economía de exclusión. Así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. No a una economía de la exclusión, esa economía mata. Y a lo largo de su vida ha propuesto diferentes alternativas para una economía de vida y de vida en abundancia, para corregir a la economía que mata, a la economía de la exclusión. Cuando Francisco todavía era Jorge Bergoglio, anunciaba: ante todo, se trata de recorrer las vías de la integración hacia la configuración de la Unión Sudamericana y la patria grande latinoamericana, la unidad latinoamericana. Solos, separados, contamos muy poco y no iremos a ninguna parte. Sería callejón sin salida que nos condenaría como segmentos marginales, empobrecidos y dependientes de los grandes poderes mundiales. Y no se nos escapa, amigos, que no es lo mismo sentarse a negociar con los grandes poderes mundiales en nombre de 500 millones de sudamericanos que de 46 millones de argentinos. Más recientemente, en un videomensaje para el cuarto encuentro de los movimientos populares, les y nos, a ellos y a nosotros, nos decía, ante una pregunta: padre, estamos de acuerdo, pero en concreto, ¿qué debemos hacer? Y contestó Francisco: yo no tengo la respuesta, pero por eso debemos soñar juntos y encontrarla entre todos. Sin embargo, hay medidas concretas que tal vez permitan algunos cambios significativos. Son medidas que están presentes en vuestros documentos, en vuestras intervenciones, y que yo he tomado muy en cuenta, sobre las que medité y consulté a los especialistas. En encuentros pasados hablamos de la integración urbana, la agricultura familiar, la economía popular. A estas, que todavía siguen exigiendo trabajo para concretarlas, me gustaría sumarle dos más: el salario universal y la reducción de la jornada de trabajo. El salario universal y la reducción de la jornada de trabajo. El ingreso básico, el IBU, o salario universal, ingreso básico universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. Es justo luchar por una distribución humana de esos recursos. Y es tarea de los gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos para que la riqueza sea una parte compartida con la equidad, sin que esto suponga un peso insoportable, principalmente para la clase media, que generalmente, cuando hay estos conflictos, es la que más sufre. No olvidemos que las grandes fortunas de hoy son fruto del trabajo, la investigación científica y la innovación técnica de miles de hombres y mujeres a lo largo de generaciones. Amigos, esto no es utópico ni imposible. Varios países han puesto en marcha propuestas similares con el fin de mejorar las prestaciones sociales en cuanto a salud y educación, mejorar los índices de pobreza y cerrar la brecha de la desigualdad. Entre ellos podemos recordar Finlandia, Kenia, Canadá y Alemania. En nuestro país, la asignación universal por hijo, conocida como AUH, que fue propuesta por la Conferencia Episcopal Argentina y creada en noviembre de 2009, es un buen ejemplo. Y añadió Francisco más adelante: la reducción de la jornada laboral es otra posibilidad. El ingreso básico es una posibilidad. La otra es la reducción de la jornada laboral. La reducción de la jornada laboral. Y hay que analizarla seriamente, dijo. En el siglo XIX, los obreros trabajaban 12, 14, 16 horas por día. Cuando conquistaron
añadimos nosotros con muchas luchas y muchos mártires, la jornada de 8 horas no colapsó nada. Cuando conquistaron la jornada de 8 horas, no colapsó nada, como algunos sectores preveían. Entonces, insisto, trabajar menos para que más gente tenga acceso al mercado laboral es un aspecto que necesitamos explorar con cierta urgencia. No puede haber tantas personas agobiadas por el exceso de trabajo y tantas otras agobiadas por la falta de trabajo. Considero que son medidas necesarias, pero desde luego no son suficientes. Esta es la jornada más corta, ya se está aplicando en muchos países, España por ejemplo. Considero que son medidas necesarias, pero desde luego no suficientes, dice Francisco. No resuelven el problema de fondo. Tampoco garantizan el acceso a la tierra, techo y trabajo en la cantidad y calidad que los campesinos sin tierra, las familias sin un techo seguros y los trabajadores precarios merecen. Tampoco van a resolver los enormes desafíos ambientales que tenemos por delante. Pero quería mencionarlas porque son medidas posibles y marcarían un cambio positivo de orientación. Son un camino en una nueva orientación. En otra oportunidad, Francisco también con los movimientos populares, en septiembre de 2024, propuso: escuché que algunos de los hombres más ricos del mundo reconocen esto. Dicen que el sistema que les permitió amasar fortunas extraordinarias, y permítame agregar, dice Francisco, ridículas, es inmoral. Que el sistema que les permitió amasar fortunas extraordinarias es inmoral y debe ser modificado. Que debe haber más impuestos a los millonarios. Eso está muy bien. Dicen que el sistema le permitió amasar fortunas a las personas ricas. Y también que debe haber más impuestos a los millonarios. Eso está muy bien y rezo para que los económicamente poderosos lo hagan y se abran para compartir bienes que tienen, porque todos derivan de la creación. Todos los bienes derivan de ahí y todos los bienes tienen un destino universal. Les cuento que esta idea contó con el apoyo de los ministros de Finanzas del grupo de los 20, del G20, es decir, las 20 naciones económicamente más poderosas del planeta, que aprobaron en Río de Janeiro una declaración por consenso sobre la necesidad del cobro global de impuestos a los súper ricos del planeta, con el objetivo de reducir las desigualdades y financiar la lucha contra el hambre y la pobreza. Sé que yo he vivido siempre ahí escondido y sin atreverme, preocupándome por los demás y con el miedo por el que dirá. Pero te vi como quien un regalo y de repente, aunque suene raro, sentí que no era yo, que era algo en mí que me decía: vive, sal de ahí. Arriesgar un poco y volverme loco de sentirme vivo como hacen otros. Que mejor perder pero arriesgar a quedar quieto en el mismo lugar. Y si me olvido de todo, me acerco y te robo, como si el mundo no importara, como si nadie nos mirara. Y si me olvido de todo y me escondo en tus ojos, que hay cosas que duran un día, pero 100 años no se olvidan. Hoy yo celebro y me recuerdo que por fin contigo yo volví a vivir. De no hacer lo que sientan, de no ser tú para hacer lo que otros quieran. A veces es bueno saltarse la regla para verse más guapo por dentro y por fuera, y arriesgar un poco y volverme loco de sentirme vivo como hacen otros. Que es mejor perder pero arriesgar a quedar quieto en el mismo lugar. Me gusta. Y si me olvido de todo, me acerco y te robo, como si el mundo no importara, como si nadie nos mirara. Y si me olvido de todo y me escondo en tus ojos, que hay cosas que duran un día, pero 100 años no se olvidan. Hoy yo celebro y me recuerdo que por fin
Bueno, habría más para decir, pero se terminó el programa. Como habrán podido apreciar, los católicos tenemos mucho que proponer y mucho que defender, mucho que luchar para ajustar la economía a los valores que nos enseñó el buen Jesús, que nos dijo ya hace tanto tiempo: denles ustedes de comer. Los espero la semana que viene con nuevas preguntas. Chau, chau. Gracias por la compañía. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. La vida es solo un rato, para no vivirla desde ahorita. Y si ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas. La vida es solo un rato, dejémonos de tonterías. Si ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas. La vida es solo un rato, para no vivirla desde ahorita. Y así llegamos al final de este encuentro en Cosas Nuevas, Evangelio Siglo XXI. Hoy dimos un paso más en este camino de formación y discernimiento, iluminados por la doctrina social de la Iglesia. Gracias por acompañarnos, por pensar, por cuestionar y por dejarse interpelar por el Evangelio en medio del mundo. Hasta la próxima.